Hola, disfrutones. Hola. Pues estamos nada más y nada menos que en Jacksonville, al norte del estado de Florida. Y diréis, ¿y qué hacemos aquí? Uno de mis hobbies es que hago intercambios de inglés-español. Llevamos ya muchos años con estos intercambios por Skype. Pues uno de ellos se llama Richard y hemos aprovechado que veníamos a esta zona para verle a él y a su familia, y de hecho vamos a estar unos cuantos días en su casa. O sea, que vamos a vivir de verdad el estilo puramente americano. Vamos, de hecho estamos en una urbanización que es como la de la peli. Sí. Pues todos con su césped, con sus banderitas puestas. Hemos visto un cartel que dan premio al que tiene el césped mejor cortado. Sí. Y esta es la casa de Richard. Bienvenidos. Con él es con quien hablamos todos los viernes, una horita, media hora en español y media en inglés. ¿Sí? Su nivel de español es muy alto. La primera visita que vamos a hacer es la ciudad de San Agustín, que está a menos de una hora de Jacksonville, y es la primera ciudad fundada por europeos en Estados Unidos. I can't help but notice you coming down the street. Cuando el marino español Pedro Menéndez fundó la ciudad de San Agustín, tenía 9 fuertes construidos en madera, pero debido a los numerosos ataques de los piratas ingleses, tuvieron que construir el castillo de San Marcos, que ya estaba hecho en piedra, que sacaron de la isla de Anastasia, que está justamente enfrente, al otro lado del Puente de los Leones. Smiling so dearly at everyone you meet. También otra cosa curiosa es la bandera de Florida con la cruz de Borgoña, que es el fondo blanco con el aspa en rojo. De hecho, los nombres de las calles recuerdan al pasado español de la ciudad. Eso sí, tienen un poco de lío con la ortografía. I've just got eyes for you. Vamos a comer en una auténtica barbecue house. Como esta noche tenemos prevista una cena, hay que comer ligero. Bueno, lo que viene siendo comer ligero en Estados Unidos. Para que veáis, hemos repartido un plato entre 3. ¿Qué os parece mi vaso de té que me han dado para que no me deshidrate, pero en todas estas vacaciones? Si te quieres sentir americano, no hay nada como ir por la calle con un vaso gigante con líquido dentro, lo que sea, café, limonada, helado, pero vaso gigante. Ahora estamos cruzando por el puente que habéis visto antes de los Leones a la isla de Anastasia. ¡Ay, qué buena! Está calentita. Bueno, disfrutones, pues para finalizar este día vamos a cenar con unos amigos de la familia Haddon, que son Bill y Judy, en su casa. Bill es un apasionado de los vinos, pero a cambio de beber los vinos... Tenemos un challenge, Sí. disfrutones, que tenemos que dejar bien a España. Que ellos son muy divertidos y dijeron, el reto es que hagáis algún plato español dentro de la cena. Y hemos dicho, a ver, una cosa que tampoco la caguemos mucho y que aquí estén los ingredientes, porque tampoco es fácil cualquier plato español. Tortilla de patata. Algo de experiencia tenemos. hay Sí, que hemos decir. hecho una en toda nuestra No, vida. no, yo había hecho una más hace unos años y con mi madre, todo hay que decirlo, hice un par de ellas para probar. Tortilla con cebolla, por supuesto. Por supuesto. ¿Cómo va la cosa? Muy bien, lo que pasa es que aquí utilizan patatas y huevos más pequeños y la receta se me ha ido un poco. Creo que me ha quedado demasiado ligera, porque como se me han ido las cantidades, creo que he echado demasiado huevo. Pero Bueno, no lo saben. Y va a llegar el momento súper delicado, que es darle la vuelta pues a 700 kilos de patata, 200 kilos de huevos, una sartén enorme y este plato que debe pesar pues otro quintal. Oh yes, perfect. somos un equipo. Thank you very much, Bill and Judy. Our pleasure. How about the tortilla? Ah, tortilla. Oh. Nos han aprobado, chicos. Tortilla española.
Vamos a ver cómo nos sale esto, que hemos estado ensayando, pero a ver cómo sale. Amigos, my friends, 1, 2, 3. ¡Adiós, disfrutones! Son las 7 de la mañana, pero es que no puedo dormir más porque nos acostamos a las 10. Y mirad qué de luz. ¿Cómo en el resto del mundo pueden sobrevivir sin persianas? No lo entiendo. Queremos hacer un domingo típico americano, por lo menos de esta zona del sur. Y yo creo que no hay nada más típico que ir a misa. Eso sí, aquí la misa nada de ir a las 12. Aquí se va prontito, a las 10, porque claro, como comen pronto, a las 12 están comiendo, pues a misa se va a las 10. Concretamente este tipo de iglesia es Baptista del Sur, es una iglesia enorme, dicen que un día normal como hoy puede haber más de 800 personas. ¿Qué te ha parecido el servicio? Muy inspirador, el pastor ha sido además muy amable, la música con la orquesta y el coro, que lo tengo que decir, muy bueno, porque además allí estaban nuestros amigos, la familia Haden, que cantan en el coro, y luego sobre todo lo de las canciones con el karaoke, fenomenal. Igual no deberíamos llamarlo karaoke porque es un poco informal, ¿no? Igual no, igual es un poco irreverente, pero bueno, para entendernos. Y así la gente, pues yo creo que se suelta y canta más. Después del servicio, lo normal es que la gente se vaya a comer pues con amigos de la iglesia. Es decir, a las 11 o las 12, así a lo loco. Por cierto, estoy viendo que si me abrocho la camisa así, soy exactamente igual que... Estás un poco Forrest. Forrest Gump. Así, más latino, más latino. Como estamos en los Estados Unidos, pues el lunch consiste en ensaladas César, hamburguesas, pizzas, vamos, nada de paella, cocido y esas cosas que hacemos allí en España. Nosotros hemos pedido hamburguesa, que tiene una pinta muy rica, ¿eh? ¿Sabes qué es root beer? Zarzaparrilla, los pitufos. ¿Los pitufos tomaban zarzaparrilla? Sí. Pero eso tiene pinta de ser muy dulce, ¿no? ¿Ahora lo pruebas? Bueno, como el cherry coke ese. Sí. Vamos a aprovechar para visitar la ciudad de Jacksonville. Continuando con el tema de los cultos religiosos que hay en Estados Unidos, sabéis que más del 80% son de algún culto protestante y la siguiente religión más extendida es la católica. Ahora mismo estamos en lo que llaman el barrio de las catedrales. En esta zona tenemos una iglesia metodista, evangelista, episcopal y católica. El cartel que estáis viendo de tailgate se refiere a la puerta trasera de las pickups. Los días de partido abren esa puerta trasera, sacan todas sus bebidas, comida, incluso barbacoas y pues celebran el partido con sus amigos y con su familia. Hay un campo entero lleno de tailgates, lugares para que los reserves durante toda la temporada. Descubriendo más cosas curiosas de la historia de Jacksonville antes de que llegara toda la época sonora y se trasladaran los grandes estudios a Los Ángeles, Hollywood, etc. El centro neurálgico del cine mudo estaba aquí y detrás de nosotros están los Norman Studios, donde se grabaron películas tan importantes como, por ejemplo, de Laurel y Hardy, que en su época pues era una pareja de cómicos archiconocida. Springfield es el barrio histórico de Jacksonville y una de las pocas zonas que no se quemaron en el gran incendio de 1901. Richard, cuéntanos, estamos entrando en la isla de Amelia. ¿Qué tiene de especial? Oh, es muy bonita, muy rica. Tiene casas muy grandes y una playa muy bonita. ¿Tiene un fuerte también? Sí, y un fuerte, Fort Clinch. Hoy estamos en Fernandina Beach, en la isla de Amelia,
que es uno de los destinos preferidos de los americanos para veranear y tener sus vacaciones. Está a unos 40 minutos al norte de Jacksonville, dirigidos siempre hacia Fort Clinch. Luego veréis que es un fuerte del siglo XIX muy bonito. Y ojo con la carretera, porque hemos visto cómo pasaba un ciervo, pero aquí no solo hay ciervos. Aquí también te avisan que pueden pasar caimanes, tortugas, en fin, un montón de bichejos, así que cuidado con ellos. Y me he dejado el bañador como una idiota. Fuerte Clinch debe su nombre al general Clinch, que fue una figura muy importante en las guerras que tuvieron Estados Unidos con los indios seminolas en todo el norte de Florida. Este fuerte fue también un centro de operaciones bastante importante para el ejército unionista, cuando el confederado fue empujado hacia el sur. Avisos y normas del cuartel general. Los soldados se tendrán que bañar los sábados y los miércoles. Y solo mujeres respetables se podrán contratar para ayudar a la lavandería. Hemos parado en un restaurante que nos han recomendado que se llama Sun Dollar. Ya era hora de tomarse una cervecita. Esta cerveza es hecha aquí en Jacksonville, se llama Intuition. Y mirad qué sitio más chulo, es así como muy de pescadores. La última parada del día es la plantación Kingsley. Se llama así por uno de sus principales dueños o propietarios, que fue Zephaniah Kingsley. Su historia es bastante conocida porque él compró una esclava de 13 años, Anita, y se casó con ella. Ella era bastante conocida, incluso respetada, porque le ayudaba a su marido en todo el tema de la administración de la propiedad y de la plantación. Algo que podía hacerse porque las leyes españolas de ese momento lo permitían y reconocían los derechos de los esclavos emancipados. Cuando los ingleses tomaron control de esta zona, como los ingleses no entendían de lo de la emancipación de los esclavos, se fueron a Haití, aunque las dos hijas de ellos se quedaron en Jacksonville. De hecho, casadas pues con ricos propietarios de la zona blancos. La casa de Ana y las viviendas de los esclavos estaban hechos con un material que se llama tabi, que es muy típico de aquí, una especie de cemento, podemos decir, pero hecho con conchas de ostras, de mejillones, etc. Es curiosa la dureza de este material porque de hecho estas construcciones se han mantenido durante más de 200 años y se dice que es el resultado de una mezcla de culturas, la española, la africana y la nativoamericana. A las afueras de la plantación es donde vemos las casas que tenían los esclavos. Veis que están hechas también en tabi y que se mantienen muy bien sabiendo que han pasado 200 o 300 años. El Spanish moss o musgo, que llaman español pero no es español, y además no sé por qué lo llaman así, porque es como una especie de parásito. No sé qué nos quieren decir con esto los americanos, que es muy típicamente sureño de los árboles de aquí el que tengan este musgo que les hace así pues parecer pues un poco fantasmales y le dan un toque muy misterioso a los árboles. Bueno, disfrutones, pues terminamos la visita a Jacksonville y a nuestros amigos de la familia Haden. Ahora hemos venido a por un coche de alquiler que nos va a llevar a vivir nuevas aventuras en otros estados, eso sí, dentro del sur de Estados Unidos. Vamos a subir vídeos muy chulos de ciudades y de zonas apenas conocidas, sobre todo por el público español más acostumbrado a la costa oeste, así que no os lo perdáis. Muchas gracias, Richard, por tu amabilidad y por vuestra hospitalidad, tanto a ti como a tu familia y tus amigos. Para los que somos viajeros, tener la oportunidad de compartir con gente local experiencias, ¿no? Y realmente ver la vida como la ven ellos en vez de verla como un turista que está en un hotel. Entonces esas oportunidades son mágicas. Ya sabéis que en nuestra web tenéis un montón de información que os vamos a dejar sobre este vídeo, que en Facebook, Twitter e Instagram estamos todos los días también subiendo cositas. Y nada, pues que os esperamos en un siguiente viaje en... Viajando a nuestro aire. Eso es, adiós. Adiós.